la palabra de Dios es esencial y es necesaria para nosotros. Yo pienso que la necesidad de la iglesia es que lea y estudie la Biblia. Para que un hombre crezca, para que un hombre se salve y crezca en el conocimiento de Dios. Siempre deben estar a la luz de la Escritura, y si no están, cada una de estas enseñanzas tiene que ser deshecha. A mí me sorprende que ya estaba viendo una encuesta, y la encuesta pues enfatizaba más, hacía énfasis en las iglesias cristianas de Estados Unidos, y el porcentaje decía, la encuesta era, la pregunta era, referente a si la gente leía y estudiaba la Biblia, y lo hicieron por todas las iglesias y todo eso, y tristemente se dieron cuenta que la minoría era la que la leía. La mayoría no leían solamente lo que van y reciben los domingos, o lo que van y reciben entre semana, o leían cualquier cantidad de libros, pero como ya de pronto medio habían leído la Biblia o algo así, ¿sí? Entonces ya no, para que ya leí ese libro, entonces no le dan la importancia. Y lo triste a mí, digamos, por ejemplo, ver jóvenes, porque apuntaba más a los jóvenes. O sea, decía que, en la encuesta decía que las personas mayores de 50 años eran las que como que de ahí para arriba eran como que los que más se dedicaban de pronto ahora sí a estudiar la Biblia. Y uno mira, y si uno se pone a hacer cuentas, uno dice, bueno, uno es joven como hasta los 50, ¿sí? De a los 50 para arriba uno empieza ya como dicen, a cobrarle a uno, el cuerpo le empieza a cobrar a uno ya lo que uno hizo. Y uno le da triste y eso es lo que estamos viendo hoy en día en esta época. Los jóvenes hagan de verdad un alto en su camino y que realmente estudien la Biblia, o sea, la estudien. No empiecen, no, es que yo necesito divertirme, yo necesito esto, necesito club social, como decía el hermano Darwin. Hoy en día las iglesias son un club social, ¿no? O sea, eso es, vamos, tocamos la suave, la canción suave, la dura, sí. O sea, un poco y chévere y todo, y después la cosa, en la obra de teatro. Me sorprendía que me contaba una vez un amigo que era increíble, que él fue a una iglesia y que estaba predicando el pastor, y de un momento a otro, ¡pum!, el pastor se quedó quieto, se fue quitando la tarima y se abrió el telón y empezó una obra de teatro. Vuelve y se cerró el telón y el pastor siguió predicando. ¿Sí? O sea, muy chévere, muy dinámico, muy creativo, pero la misma escritura dice, o sea, la fe viene por el oír, ¿sí o no? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O sea, ¿cómo yo acrecento mi fe en Cristo? ¿Cómo yo acrecento mi fe en el Señor? ¿La acrecento qué? ¿Viendo obras de teatro? ¿O leyendo libros? Que pueden ayudar, sí, pero es necesario que los jóvenes, y bueno, inclusive todos, no solamente los jóvenes, también los ancianos, los viejitos, necesitamos volver realmente a las escrituras y meternos a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, estudiarla, pero así con esfuerzo, como decía aquí Luchito, como los de Berea, así esa gente, uy, pero ¿qué es esto? Y de verdad, con la misma palabra, porque si la Biblia es nuestra autoridad, ¿cómo es posible que hoy en día un pastor tenga más autoridad que la misma Biblia? Pero uno llega pastor, lo que pasa es que en la Biblia dice esto y el pastor no. Qué pena, pero ese es mi punto de vista, yo soy así. No, para eso está la palabra. Para usted también, porque si ustedes miran la iglesia primitiva, uno mira a Pablo, digamos, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un estudio de Filemón y es sorprendente cómo Pablo le habla a Filemón, aunque Pablo fue el pastor, se puede decir, principal de Filemón, el que lo ganó, ¿sí? Él en su carta le habla con un amor, pero no obligándolo, ¿sí? No lo obliga ni le dice, bueno, a ver, Filemón, de una vez le digo, yo soy el pastor y usted me tiene que escuchar a mí y punto, y le mando a Onésimo y allá Onésimo me lo perdona y lo restaura, y no, sino que uno mira, aunque Pablo le daba a entender cosas, pero con qué amor, pero también aún con qué sabiduría. Y hoy en día uno ve eso, que los pastores hoy en día ya tienen más, no, es que y hablan de eso, yo tengo un nivel espiritual, ahora yo tengo un nuevo nivel espiritual. ¿Y cuál es el nivel espiritual? El nivel espiritual de la iglesia está en la palabra de Dios. Ese es el nivel de la iglesia, ese es el nivel de todo creyente. Exacto, cuánto conocimiento en la iglesia. Entonces, y es necesario que, de verdad, qué tristeza esa encuesta, y eso es para todo, la gente de hoy en día le cuesta mucho estudiar la palabra, leerla,
y a veces se ponen a escuchar predicadores. No está mal escuchar a los predicadores, pero vuelvo y digo, insisto, escuchen al predicador, aprendan de él, pero más que todo es su relación con Dios. Yo siempre lo he llamado así, siempre digo, va a sonar chistoso y suena fuerte, discúlpenme que yo sea tan descueto para decir las cosas, pero qué lindo cuando yo mismo recibo de mi Señor, o sea, la palabra, Él mismo me alimenta a mí, porque me estoy alimentando con una verdadera leche, y solamente me alimento de otras leches, que de pronto tal vez ellos, bien por ellos, porque ellos aprendieron, que son buenos pastores, pero usted se está creciendo ahí con una leche en polvo, ¿sí? Y por eso son los cristianos que un día, ay, pero este pastor dice esto, y entonces ya después llega la confusión. Cuando aquí en la Biblia, cuando usted se dedica a leer su palabra, usted va a encontrar verdades realmente absolutas en la palabra de Dios que no son negociables. Y nos estamos diciendo que la gente no sigue escuchando a predicadores como dice Toñito, sino que esto que se enseña, sí, también lo debemos pesar a la luz de la Escritura, aún sea el teólogo más grande del mundo, sí, digamos Hernancito, que es grande en estatura. Pero sí, como dice Toñito, cada uno ir a la Escritura y mirar y estudiarla cada uno, y no dejando de congregarnos tampoco, porque allí también encontramos sabiduría. Allí un hermano también Dios le ha dado una palabra y la ha compartido con toda la iglesia y aprendemos, nos alimentamos, pero también hay que ir directamente a la fuente que es la Escritura. Por eso es que la predicación debe ser expositiva, porque se expone la palabra se da tal y como es, y así se alimenta todo el pueblo. Yo creo que una de las fallas que tiene hoy en día la iglesia justamente es predicar cosas que uno no se adjudican a nosotros, ¿no? Estamos en un tiempo donde la mayoría de predicaciones es acerca de promesas y reclame esto y reclame esta promesa y reclame la otra. Pero entonces la gente siempre se le va a olvidar las promesas que sí realmente nos dio Cristo y se enfocan en otras promesas. Hay muchas personas que se adjudican el versículo 9 del capítulo 1 del libro de Josué, cuando está hablando netamente a Josué, ¿cierto? Pero hay una promesa que a mí me encanta y dicen los españoles, me flipa, que está en el capítulo 5, en el versículo número 11 y 12 de Mateo. Y lo voy a leer. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, claro, si nos ponemos a mirar y analizar, mucha gente hoy en día en las iglesias se les olvida estas promesas que Cristo realmente hizo. Entonces ese es como el problema que tenemos hoy en día, y es por esa misma la razón de la necesidad de que la iglesia retorne a la palabra. Antonio mencionaba algo muy interesante, que era no solamente leerla, sino el estudiarla, dentro de lo cual nosotros tenemos que fijarnos en el contexto. Yo apunté 4 contextos sencillos. La idea es que cada uno pues hablemos de uno. Está el contexto general, social, cultural y gramatical. El contexto general tiene que ver prácticamente cuando tú coges el libro, cualquier libro de la Biblia, y lees el propósito del libro, ¿sí? Y para quién fue escrito. Entonces uno, ya partiendo de esa generalidad, cuál es el propósito general del libro, ya uno lee en base a eso y no se sale de esa margen. Porque hay muchas veces la gente coge un versículo de cualquier libro de la Biblia, lo lee y no sabe ni siquiera el libro de qué tema está hablando, qué tema, o para quién fue escrito, o el tema principal, perdón que sea tan redundante, pero el tema principal, y se olvida de eso. Y entonces, aquí dice esto, entonces, qué chévere, entonces, y se va con la palabra, y sin ni siquiera ni idea saber, digamos, por ejemplo, Romanos, ¿sí? Que Romanos, el propósito era de unir a los judíos y a los gentiles que mantenían agarrados, ¿sí? De quién era más importante, que todo eso. Entonces la gente coge y lee cualquier versículo de Romanos y digamos, por ejemplo, este versículo, el que dice en Romanos, está constituido que el hombre muera una sola vez, después de esto el juicio, ¿no?
Entonces la gente no lo enfoca en ese pensamiento, sino inmediatamente cogen, no, mire, y empiezan, se van al juicio, se van al yo no sé qué, y profundizan en el pecado de una manera, sí, chévere, pero ahí se olvidan de lo más importante, que era que Pablo le está diciendo a estos hombres, bueno, a ver, juditos, gentiles, dejen de estar ahí, y vamos a empezar a explicar las cosas como son. Entonces, y empieza a escribir la cartica, ¿sí? Que la escribe Tercio, ¿no? Pero bueno, entonces en sí eso es el contexto general. Darwin, por favor, el contexto social. Nosotros sabemos que la Biblia en general tuvo diferentes épocas, ¿cierto? Y diferentes audiencias originales. Entonces, diferentes sociedades también. Bueno, cuando miramos el contexto social, un ejemplo, el apóstol Pablo cuando le escribió a los Gálatas, le estaba escribiendo a la iglesia en Galacia. Nosotros debemos entender el contexto de los Gálatas. Lo mismo a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Éfeso. O miramos el contexto social en el que Jesús se movió, en el que Jesús vivió. Un contexto de judíos, de fariseos, de sectas, saduceos, de donde habían escribas, un contexto social donde estaban los romanos, donde estaban los emperadores romanos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para una correcta interpretación de la Biblia. El contexto, ¿a quién realmente va dirigido ese texto? ¿Cuál fue su audiencia original? Después que nosotros hayamos mirado la audiencia original, de ahí podemos partir a sacar una aplicación para la audiencia contemporánea. Hermano Enrique, por favor, el contexto cultural. Ok. Dios se ha revelado a una nación, ¿sí? Y a una cultura. Es más, Él crea esa nación y crea esa cultura para revelarse. Y esa cultura la podemos ver en las Escrituras. Que es la cultura israelita. Digamos, vamos a mirar las fiestas del Señor. O vamos a mirar el diezmo. ¿Qué significaba para esa cultura ese diezmo? ¿Qué significaban las fiestas del Señor para el pueblo de Israel? Es un pueblo con una cultura arraigada de las Escrituras, de todo lo que el Señor les había dicho, porque Él les había dicho que no adoptaran la cultura de otro pueblo, sino que tenían que ser fijados a la Escritura. Algo que tenemos que tener en cuenta es que sí, la Biblia es escrita en ciertas partes en griego, pero es una cultura hebrea. Cuando hablamos de bautizo no venimos de hablar de algo culturalmente griego, sino algo culturalmente judío, que ahí se le dice el mitba, que es bajar a las aguas, purificarse, y de ahí viene el contexto de bautizo. Otra de las cosas que Pablo menciona por allá en Romanos, que ya Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Ahora vivamos la fiesta de panes sin levadura, sin la vieja levadura. Está nombrando algo cultural del pueblo de Israel. Entonces, para nosotros tener una buena interpretación de la Escritura, un buen conocimiento, digamos, del libro de Apocalipsis, de Apocalipsis, de cualquier libro, tenemos que tener un buen conocimiento de lo que es la cultura hebrea, de lo que es la cultura judía, para poder acercarnos un poco más, porque nosotros tenemos un gran abismo. Nosotros vivimos aquí, siglo XXI, ¿sí? En el calendario pagano, lo voy a decir así, estamos en el 2020, y esto fue escrito hace 2000 años. Tenemos un abismo de tiempo y un abismo cultural. Nuestra cultura no es igual a la cultura judía. Entonces es algo que nosotros debemos sacar el tiempo para estudiarlo junto con los contextos que hemos estado hablando aquí. Así es, hermanos. Y el contexto gramatical justamente se refiere a las palabras que se usaron para escribir, la intención que utilizaron para escribir esas palabras, tener en cuenta lo que dicen textos anteriores. Uno de los ejemplos que me gusta poner es cómo inicia Juan, ¿sí? Que Juan dice que en el principio era el verbo. Entonces hay que tener en cuenta justamente la palabra era, sus infinidades de significados, pero el que está utilizando Juan ahí, que es en tiempo pasado,
que se menciona justamente a que el verbo ya estaba cuando todo comenzó. Entonces es tener en cuenta eso, las palabras que usan, cómo lo utilizan gramaticalmente y cómo ellos lo enfocan gramaticalmente, qué palabras utiliza. Una de las palabras que más me encantan es el pero, porque cuando aparece el pero en medio de la palabra, en medio de la escritura, está hablando de un tema y dice pero, y ahí tiene que explicar o contradecir qué es lo que utiliza. Entonces es muy necesario tener en cuenta esto, y para ello también tenemos que tener en cuenta el significado, la raíz etimológica de la palabra, el significado original de la palabra que se usa. Que es muy importante el idioma, ¿no? El idioma en que se escribió en hebreo, griego y arameo, varias partes en arameo, muy pocas, pero sí se escribió. Entonces hay que tener un conocimiento de esas palabras, cómo se utilizaban en ese tiempo, ¿sí? Porque por eso insistimos el estudio de la escritura, para no poder tener de pronto un error doctrinal o una herejía que nosotros podamos sacar. Entonces todo esto es un estudio de toda la vida y no vamos a terminar de comprender lo que Dios ha establecido allí. Muchas cosas. Bueno, amados hermanos, hemos llegado pues al fin de este segundo programa de Sola Escritura. Eh, Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, para que no se pierdan las transmisiones de nuestros servicios en directo. Igual ustedes lo van a poder pues, revivir, retransmitir, lo van a poder volver a ver en Facebook y también aquí a través de YouTube. Comparta esta enseñanza para las personas que usted considere que lo necesitan y que se siga esparciendo el Evangelio más cada vez más. Hermanos, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado y acompañándonos en este programa. Y no siendo más, pues hermanos, nos vemos en el siguiente programa de aquí en Abramos la Palabra.